gracias. Vamos a dar comienzo al acto de toma de posesión como académico de número de don Alberto García Herrera García. Nos acompaña en el estrado el excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente del Instituto Andaluz de Academias. El excelentísimo señor don Antonio González Pacheco, presidente regidor de la Orden de Caballeros de San Clemente. Ilustrísimo señor don Florencio Monge, presidente de la Sociedad Española de Cirugía y Maxilofacial. Coronel médico de Fuerza Terrestre, ilustrísimo don Pablo Antonio Añamero Gómez. Don José Luis Gutiérrez, decano de Odontología. Don Joaquín Huequel, letrado de la Real Academia de Medicina. Don Manuel Molina, gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Don José Manuel León Sotelo, gerente del Distrito Sanitario de Sevilla. Y don Miguel Ángel Colmenero, gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena. Tiene la palabra el señor secretario, don Federico Argüelles. Con la venia, señor presidente, el día 2 de junio de 2022 se reunió en pleno extraordinario esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla para dotar una plaza de académico de número en la sección tercera de cirugía y especialidades quirúrgicas, en el área de cirugía maxilofacial. Tras las oportunas votaciones, el Pleno acordó nombrar académico de número electo al doctor don Alberto García Perla García, de cuya plaza tomará posesión en el día de hoy, de lo cual doy fe como secretario general, firmado Federico Argüelles. Muchas gracias. Ruego a los doctores don Enrique Poblador Torres y don Francisco Trujillo Madroñán para que acompañen a la entrada al salón al académico de número de don Alberto García Perla. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos de número, dignísimas autoridades y representaciones, señoras y señores académicos correspondientes, señoras y señores amigos todos. En este solemne momento en que me presto a leer mi discurso de ingreso en esta docta casa, debo comenzar con profundo respeto y enorme emoción, manifestando mi agradecimiento a los ilustres maestros que me apoyasteis y que ahora seréis mis compañeros. En estos momentos espero estar a la altura del consejo que daba el emperador Marco Aurelio. Antes de empezar a hablar, procura que en tu rostro pueda leerse lo que vas a decir. Nunca pensé que, a pesar de los muchos esfuerzos realizados en mi vida profesional y académica, pudiera alcanzar un momento como este, y a ello contribuía la ausencia de plaza dedicada a la cirugía maxilofacial. Agradezco profundamente a todos los ilustres señores académicos que se pensara en nuestra especialidad para crear un sillón y se confiara en mí para ocupar esta plaza de nueva creación. Aunque mi agradecimiento es extensivo para todos, debo hacer algunos explícitos, aun a riesgo de no mencionar a personas que debiera. Debo comenzar por los académicos de mi sección, la tercera, de cirugía y especialidades quirúrgicas, por apoyar la instauración de esta plaza,
y dentro de la sección a los tres que me presentaron. A don Manuel López López, que nos dejó a principios de diciembre y al que visité en más de una ocasión cuando ya el paso del tiempo le dificultaba venir. La plaza de estomatología lo hacía muy afín a la nuestra. A don Jesús Castiñeira, que hoy me contesta y que también me ha aconsejado en estos años. Siendo presidente de esta docta casa, propuso la creación de esta plaza y me consta que la defendió con vehemencia y ardor. A don Carlos Infante, que siendo presidente de la Fundación, confió en mí y me propuso, siendo académico correspondiente, como secretario de la misma. Desde entonces, y muy especialmente ahora como presidente, he recibido su apoyo constante. Además de ellos, quiero agradecer a don Ignacio Gómez de Terrero sus orientaciones y conversaciones. Ha sido un ejemplo de dedicación desinteresada a la academia. A don Joaquín Núñez Fuster, que de la misma manera me ha guiado y aconsejado. La lista de agradecimientos sería interminable, pero debo de acabarla citando a don Juan Bautista Alcañiz y a don Blas Rodríguez de Quesada por su confianza y amistad. Y a don Juan Sabatería, que ha sido un auténtico padrino, al que conocí como médico de mi querido Colegio Claret y al que nunca pude pensar que hoy estaría aquí, mostrándole mi agradecimiento público. Es costumbre en estos discursos recordar al ilustrísimo académico que ocupó el sillón que queda vacante y que justifica el nuevo nombramiento. Aunque esta es una plaza de nueva creación, no podemos olvidar que en esta Real Academia hemos tenido a don Manuel López como académico de número de estomatología y por ello debemos hacer una breve reseña del mismo. Nació en Madrid el 16 de noviembre de 1929 y se licenció en Medicina en la Universidad Complutense en el 59. Finalizó sus estudios de estomatología en la misma universidad en 1963 con premio extraordinario leyendo su tesis doctoral en el 76. Fue nombrado catedrático de prótesis estomatológica en la Universidad de Sevilla en 1985, siendo a la vez jefe de servicio de estomatología del Hospital Universitario Virgen Macarena hasta su jubilación en el año 2000. Tomó posesión de la plaza de número de estomatología en esta docta casa el 26 de mayo de 2002, con el discurso titulado Tras los rastros de la estomatología como especialidad médica. Su futuro necesario. Siendo contestado por el ilustrísimo señor doctor don José Antonio Durán Quintana y clausurando el acto el excelentísimo señor doctor don Antonio González Menese, Don Manuel falleció el pasado diciembre, descanse en paz. Mi emoción por estar aquí es indescriptible. Y antes de concluir con otros agradecimientos profesionales, debo continuar con los que más profundamente me han acompañado, los familiares. A mi abuelo, al que nadie le hubiera dicho hace 100 años cuando comenzaba sus estudios de medicina en la Universidad Compostelana, que un siglo después su nieto estaría aquí ante ustedes, y que en estos días su bisnieto está aquí y continúa con lo que será la cuarta generación de galenos. A mi madre, que me dio la vida y que hoy me falta, sé la ilusión que le hubiera hecho estar hoy aquí. Su presencia sigue conmigo cada día. A Macarena, a la que quiero más cada día y que me dio el motor de nuestra vida, nuestros hijos Alberto y Macarena. Comenzamos nuestros estudios de medicina juntos hace 33 años y espero que estés a mi lado hasta que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte me llame el suyo. Y a mi padre, Álvaro. En él es difícil distinguir cuánto ha calado en mi vida como padre y como maestro. Somos pocos los privilegiados y los que ambas figuras son una. Me enseñaste el amor a la cirugía maxilofacial, el respeto y la atención a los pacientes, la dedicación a los alumnos y la generosidad en la docencia, y todo ello con tu ejemplo diario en casa y en el hospital, donde hiciste gala de rectitud y honestidad cívica. Recuerdo mis primeras veces en quirófano con él, cuando torpemente aprendía el lavado quirúrgico y las primeras reglas no escritas del comportamiento de un cirujano. Fue después que me dirigió mi tesis doctoral y confió en mí mucho más que yo. Mi primera imagen de este salón se produjo siendo yo un niño en su ingreso como académico correspondiente, y desde entonces esta casa se tatuó indeleblemente en mi corazón. Había nacido en Algeciras en 1937, aunque se crió en el Protectorado Español de Marruecos, donde su padre era médico. Se licenció en Medicina en la Universidad de Sevilla en 1961 y se especializó en estomatología en la Complutense en el 63. Inició su formación como cirujano maxilofacial en Madrid con el doctor Bordón Velázquez y regresó a Sevilla, donde se especializó en cirugía plástica con su maestro, el doctor don Manuel Lázaro Bicous. En 1975 alcanzó el grado de doctor. Fundó el servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío en 1970 y ocupó su jefatura hasta su jubilación en el 2002. Fue vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente de la Nacional de Medicina de Buenos Aires y de las de Sevilla, Cádiz y Granada. Hoy es 19 de febrero, festividad de San Álvaro de Córdoba,
y hoy añade aún más emotividad, si es posible, a este discurso. Nunca pensé encontrarme aquí ante ustedes en un día tan solemne, pasando a formar parte de la ilustre nómina de médicos que han formado parte de esta tricentenaria institución. A mi padre y maestro, que nos dejó el pasado noviembre, va especialmente dedicado. Quiero recordar en este agradecimiento a mis compañeros del Hospital Virgen del Rocío y muy especialmente a los del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. A don Rodolfo Belmonte Caro, que ha sido un hermano mayor desde que nos conocimos durante nuestra residencia. Al doctor Gutiérrez Pérez por su enseñanza, su respaldo y confianza. Gracias, José Luis. Y al resto de compañeros que me ayudaron a formarme y hoy son mis amigos. A mi equipo del Hospital Viamé, los doctores Agustín Fernández Alguacil y Ana García Lainez, por su constante apoyo y colaboración. Al doctor Alfonso Rull por su enseñanza en estomatología. Y al doctor Domingo Sicilia Castro, con el que compartí muchas horas de quirófano y que me enseñó los secretos y las amplias posibilidades de la reconstrucción microquirúrgica en la que ha sido mi maestro. Finalmente, al doctor don José Luis García Perla, mi tío, que además de su cariño, me transmitió el interés por el niño malformado facial y por su tratamiento. Finalmente, quiero agradecer a mis pacientes su comprensión y paciencia. Han sido una fuente de aprendizaje continuo y muchos me han distinguido con su amistad. Ellos son el más profundo motivo por el que hoy nos encontramos aquí. La decisión del tema de este discurso ha sido compleja. La comunicación que recibí decía que debía versar sobre un tema de mi especialidad. Ilustres académicos me aconsejaron que, siendo una plaza de nueva creación, planteara un tema global y pensé en hacer un recorrido por la historia de mi especialidad y su presencia a nivel mundial, ya que para muchos son poco conocidas y confusas. Sin embargo, me decidí por el que en el fondo ha sido el centro de mi ejercicio profesional, tanto desde el punto de vista técnico-quirúrgico como en el humano. Todo ello cristalizó en el abordaje de lo que representa la cara para la persona, tanto en los aspectos clásicos de la medicina relativos a sus aspectos anatómicos y funcionales, como a sus aspectos psicológicos, éticos y morales, pasando por cómo a lo largo de los siglos se ha intentado devolver al paciente desfigurado a la normalidad, restaurando todos esos órganos. Dice Michael Henry: no tengo un cuerpo, soy mi cuerpo. Creer que lo tengo es separarlo de mí, situarlo en la distancia disponible de la propiedad. Nadie dice, tomo mi mano para escribir o muevo mis pies para caminar, sino más bien, escribo o camino. Si mi cuerpo fuera una propiedad, sería susceptible de expropiación. No vivimos en nuestros cuerpos, sino que somos constituciones corporales en nosotros mismos. La corporidad no es una experiencia secundaria. La existencia humana es fundamentalmente un estado corporal. El rostro con el que venimos al mundo es una de tantas prendas que nos tocan en el despiadado juego de azar que es el destino. No en vano la palabra persona designaba en la antigüedad grecorromana la máscara que los actores de teatro usaban durante sus representaciones. De este modo podemos decir que la cara es la persona, es decir, la máscara con que nos ha tocado salir en suerte al gran teatro del mundo. Son muchas y muy profundas las consecuencias que derivan de un simple golpe de suerte. Estudios sociológicos demuestran que quien tiene un rostro agraciado tiende a ser considerado poseedor de encomiables características de personalidad. Todos aceptan sin reflexionar que lo que es bello es bueno. Y el acento correlativo, lo que es feo es malo, está igualmente enraizada en las mentes, como demuestran los pintores, que tradicionalmente representaron los vicios morales en forma de seres con caras repulsivas. Podríamos decir que tenemos un rostro, aunque es más exacto decir que somos un rostro. En nuestros documentos aparece nuestra cara, y esa cara somos nosotros, eliminando el resto de nuestros rasgos corporales. La persona en su totalidad se encuentra en la cara. Por todo esto entendemos la importancia de la aceptación del propio rostro. Es por esto por lo que cuando la cara está dañada, la persona se siente dañada en su totalidad. Esto lo hemos podido evidenciar en casi 30 años dedicados a la cirugía maxilofacial y se ha convertido en el centro de mi vocación profesional. Ningún lugar del cuerpo y del yo es tan identificatorio y consciente como el rostro. De él se hayan privados el resto de los animales, incluidos los primates, en los que se significa una expresividad incipiente, completamente alejada de la plasticidad, la intención y la significación de la fisonomía humana. Se habla de algo sin rostro para referir a algo inhumano, y su encubrimiento es la reacción impulsiva de quien desea ocultar quién es. Asimismo, toda comunicación real o presente supone una confrontación de rostros en un espacio, al punto que en distintos idiomas se describe como un cara a cara, un face to face o un testa a testa. La eminencia del rostro reside en que sus facciones trazan, dice Julián Marías, una síntesis biográfica. Es en él donde descubrimos y hallamos por primera vez a la persona, donde asistimos a su trayectoria, donde vemos incubar esas trayectorias no seguidas y donde podemos leer muchas veces
ese balance vital que la persona hace de vez en cuando. Por tanto, el rostro descosifica el cuerpo individual, de manera que el cuerpo es ya un quién y no un qué, debido a la existencia de la cara. Dice un anónimo que un rostro sin arrugas es como un papel en blanco en el que no se ha escrito nada todavía, tan a contramano de la ansia actual de eliminar las líneas de expresión. En la cara reconocemos el sexo, la pertenencia familiar y racial y la edad aproximada. También nos lleva a reconocer, al menos a grandes rasgos, el estado físico, psicológico e intelectual. Cuando decimos que alguien no tiene buena cara, es que hemos detectado algún trastorno de salud. Las enfermedades graves son visibles en la cara y muchos problemas menores de salud. Son múltiples los signos clínicos identificables en la semiología clásica, como los labios pálidos que pueden identificar anemia o las mejillas encarnadas fiebre. La cara constituye una parte única y especial de la anatomía del humano. Es habitual que cualquier médico considere así aquella región, aparato o sistema al que ha dedicado su vida profesional. Pero me permitirán que les muestre algunos detalles que corroboran la afirmación inicial. En ninguna otra área confluyen tal número de especialidades diferentes, como la cirugía maxilofacial, la otorrinolaringología, la neurocirugía, la oftalmología o la cirugía plástica. Su piel es diferente, siendo mucho más fina y vascularizada, lo que le da su color y aspecto y haciéndola más sensible al envejecimiento. Ello, unido a que es la zona que más llevamos descubierta, hacen que sus funciones y su estética vayan firmemente unidas. Presenta los músculos de la mímica, que son únicos por su finura y rango de movimientos, y que al combinarse permiten la enorme expresividad que caracteriza al ser humano. No hemos mencionado los ojos, que además de su importancia funcional, condicionan en gran medida la mirada y todo lo que ella conlleva. Sobre ella disertó el profesor Piñero en el discurso de apertura del 32º curso académico. Igual ocurre con los dientes, que además de su función, serán partícipes de la sonrisa. La mirada y la sonrisa son las mayores condicionantes de la expresión facial y su análisis ha sido objeto de profundos estudios. Cuando vemos la cara en el espejo, vemos el resultado expresivo de los músculos faciales. Aunque solo el sujeto sabe lo que piensa, los demás tienen acceso indirecto a través de lo reflejado en la cara. Se considera que es posible generar más de 10.000 expresiones faciales y la mayoría tienen un origen común en nuestra especie, lo que se demuestra por cómo se entiende de forma genérica el asco, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa o el temor. Por otra parte, el menor control propioceptivo de los músculos faciales hace que nuestra expresión instantánea nos sea poco conocida, aunque no lo sea para el observador. Esto, unido a que la expresión no está del todo bajo el control motor voluntario, hace que, salvo grandes expertos, cuando se intenta simular una emoción, esta pueda ser detectada como poco auténtica. El gesto original sale de dentro y es difícilmente realizado voluntariamente. Gouraud de la Chambre decía ya en 1659 que la naturaleza no solamente dio al hombre la voz y la lengua para ser los intérpretes de sus pensamientos, sino que en la desconfianza que tuvo de que pudiese abusar de ello, aún hizo hablar su frente y sus ojos para desmentirlas cuando no fueron fieles. La belleza ha sido considerada como algo subjetivo. Decía Margaret Wood que la belleza reside en la mirada del observador. Sin embargo, a lo largo de los siglos y en todas las culturas, ha habido una sensibilidad hacia la misma. La percepción subjetiva de la belleza interpreta la presencia de equilibrio y armonía de manera natural. El observador se siente atraído y percibe un valor emotivo positivo. Un rostro hermoso irradia éxito y estatus social. En las consideraciones de belleza de las personas existen ciertas diferencias culturales. Incluso ha habido a lo largo del tiempo, y si bien hoy se suelen considerar más bellos los rostros hipertrusivos, una cara del Renacimiento como la del David es considerada bella pese a ser diagnosticada hoy como una alteración dentofacial con una retrusión mandibular. Todo esto, que parece subjetivo, ha sido abordado desde hace siglos con una perspectiva científica. La sección áurea de los griegos, conocida en el Renacimiento como proportio divina, designa una proporción numérica que se encuentra en las líneas documentadas de figuras geométricas simples tales como pentágonos, decágonos o dodecágonos. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, describió una serie matemática estrechamente relacionada con la sección áurea. Esta secuencia se encuentra regularmente en la belleza, en la naturaleza y está vinculada a la percepción de la vida. Así pues, los objetos con esta proporción transmiten al observador un valor emotivo positivo. Cuando se sonríe, las proporciones faciales se aproximan más a la sección áurea, lo que aumenta la belleza percibida. Durante el Renacimiento, el estudio de las proporciones estéticas se difundió e hizo que no solo en la pintura o en la escultura, sino que incluso en otras disciplinas, como la arquitectura, se utilizara esta proporción para mejorar la belleza de la obra.
En este contexto, la sección áurea constituye la proporción entre los lados largos y cortos del rectángulo. Leonardo da Vinci mostró la sección áurea en el rostro humano en su obra de divina proporción y la aplicó en su pintura como en la Mona Lisa. Una serie de notas que acompañan uno de sus dibujos describen las proporciones de la cabeza. Desde la ceja a la unión del labio con la barbilla y desde ahí al ángulo posterior de la mandíbula y de ahí hasta el borde superior de la oreja cerca de la sien, se forma un cuadrado perfecto cuyo lado mide la mitad de la cabeza. El hueco del hueso de la mejilla está a medio camino entre la punta de la nariz y la parte posterior de la mandíbula. Son muchas las consideraciones que hizo, pero no vamos a alargarnos más. Aunque podemos dividir la cara en múltiples subunidades, los humanos no las percibimos por partes. La percibimos como un todo, como una unidad integradora, de modo que solo excepcionalmente, cuando es una única la parte que está groseramente alterada, podremos decir que no apreciamos belleza por uno u otro motivo. Apreciamos la cara en su conjunto. Tenemos una visión holística de la misma. Esto implica que el todo es mucho más que la simple suma de las partes. Adentrándonos ya en la desfiguración facial, nos dirigimos a la definición de desfigurar en su primera acepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Desemejar, afear, ajar la composición, orden y hermosura del semblante y de las facciones. Esto implica coloquialmente la pérdida de la figura normal que se tuvo previamente. De este modo, la desfiguración implica deformidad, aunque en sentido estricto, la deformidad podría no implicar desfiguración. Sin embargo, somos más partidarios de considerar la desfiguración como el estado en el que la apariencia de uno se daña profunda y persistentemente desde el punto de vista médico como una enfermedad, un defecto congénito o una herida. Los daños faciales van a producir limitaciones en diferentes áreas en diferentes grados. No es nuestro objetivo realizar un tratado de estas, sino analizar desde un punto de vista global y generar una reflexión hacia este grupo de pacientes tan numeroso y que presenta un doble sufrimiento por sus limitaciones funcionales y por su apariencia. Desde el punto de vista anatómico, el paciente puede sufrir daños visuales, limitaciones auditivas, alteraciones del gusto y del olfato y dificultades para el habla, la masticación, la deglución o la respiración, en función del área dañada. Junto a ellas, se daña nuestra cara como parte de nuestra identidad, a lo que se une el rechazo de los demás. Muchas culturas han practicado la mutilación deliberada con fines religiosos o judiciales. En Bizancio, el emperador era el vicerregente de Dios en la tierra, y como tal su integridad física era un complemento esencial para la perfección del cielo. Por ello, muchos emperadores depuestos fueron cegados, les cortaron la nariz o la lengua, ya que esto los descalificaba para reclamar el trono. Una excepción fue Justiniano II, el de la nariz de oro, que derrocado en el 695 y que se tenía amputada la misma, fue capaz de recuperarla. Los visigodos lesionaban el cuero cabelludo y la frente marcando con una letra al condenado, una L para el ladrón, una B para el blasfemo. La pena no solo tenía un carácter punitivo, sino también era ejemplarizante e infamante. En nuestra Sevilla tenemos un caso de desfiguración voluntaria, doña María Coronel. Viuda de don Juan Alfonso de la Cerda, mujer de gran belleza, fue acosada por el rey Pedro I. Se refugió en el convento de Santa Clara y ante la llegada súbita del monarca se dirigió a la cocina, donde se vertió sobre el rostro aceite hirviendo, desfigurándose la cara y las manos. Fue de tan dramático modo que excedió el acoso. En Occidente, el ataque con ácidos, históricamente conocido como vitriolo, cobró fuerza a finales del XIX. Las impresiones fueron tan impactantes que Grasset, en 1894, realizó una obra titulada La vitriolese, el lanzador de ácido. Se efectuaba contra esposos infieles y sus amantes, y el objetivo era desfigurarlos y coartar su posible vida en pareja. Estas prácticas dieron lugar a réplicas similares por diferentes motivos. A finales de los 60 del siglo pasado, estos ataques se popularizaron en el sudeste asiático hasta diseminarse por el mundo, especialmente como formas de violencia contra la mujer. Aisha Mohansani es una joven afgana que fue portada de la revista Time tras conseguir asilo político para recuperarse de las secuelas producidas por la amputación de su nariz y sus orejas tras intentar escapar de un matrimonio concertado con un talibán. Su nariz fue reconstruida, pero muchas de sus secuelas permanecen. Los trastornos psicológicos se desatan a medida que la víctima comprende que el daño es irreversible y muestra secuelas muy notorias. Casi la totalidad desarrollan un trastorno de estrés postraumático, episodios de ansiedad y pánico, llegando a desarrollar estados de depresión mayor que puede llevarles a intentos autolesivos. En la actualidad, entre el 70 y el 85% de estos ataques desfigurantes se producen contra mujeres. Antiquísima y casi podríamos decir intuitiva
es la tendencia a asociar los defectos morales con la fealdad o la deformidad física. Desde tiempos bíblicos se asocia la maldad con la fealdad. Leemos en Proverbios: un hombre bueno para nada, un inicuo. Va con la boca torcida, haciendo guiños con los ojos, arrastrando los pies y haciendo señas con los dedos. El eclesiástico parece autorizar este tipo de generalizaciones cuando dice: el corazón del hombre altera su semblante, sea para bien, sea para mal. Algunos ven en la Biblia una actitud prejuiciosa contra la deformidad física que se ha justificado por la creencia que esta es consecuencia de la ira divina. En este sentido, algunas anécdotas de la vida de un hombre marcadamente feo ilustran la actitud correctiva. Paul Pélisson-Fontanier fue un erudito, historiador y jurista francés del 17 que ocupó el asiento 34 de la Academia de Francia. Tuvo la desdicha de ser afectado por la viruela severamente. De él decía su amiga Madeleine de Scudéry que Pélisson abusa del derecho que tienen los hombres de ser feos. En cierta ocasión, una dama lo encontró en la calle y tras una conversación lo invitó al estudio de un pintor a quien le indicó: exactamente así, caballero, rasgo por rasgo, así es como debe ser. Había encargado un cuadro que representaba la tentación de Jesucristo por el diablo y quería que el pintor confiriese los rasgos de Pélisson a este. La tendencia que para fealdad con maldad no puede ser mejor expuesta. En la actualidad seguimos viendo cómo es habitual presentar a los malvados con desfiguraciones faciales y son ejemplos el fantasma de la ópera, el Joker o cualquier otro villano del cine histórico o actual. Esto nos conduce secundariamente a considerar al desfigurado como malvado. Adentrándonos en el tratamiento quirúrgico de la desfiguración facial, queremos recordar lo que decía Alexis Carrel: la calidad de vida es más importante que la vida misma. Durante siglos, la cirugía se limitó a suturar los márgenes del tejido dañado y cuando esto no era posible, a amputarlo. Esto no solo se aplicaba a las extremidades, sino también a partes del tronco o la cabeza. Las malas condiciones higiénicas y la falta de antibioterapia conducían a que heridas hoy tratables pudieran llevar a la amputación o al fallecimiento. Será la globalización de los conflictos bélicos la que determinará el desarrollo de nuevas técnicas. Los tejidos del propio paciente pueden ser transferidos de una parte a otra del organismo, siempre que mantengan un buen aporte de sangre arterial y retorno de la venosa. Ya en la antigua India se realizaban reconstrucciones faciales con tejido de la frente, y en el siglo XVI un cirujano veneciano, Gaspar de Tagliacozzi, reconstruía la punta nasal con tejido del brazo. Para ello, levantaba una lengüeta de piel que mantenía unida por un extremo y la cosía a la parte amputada de la nariz. Mediante un complejo cabestrillo, mantenía el brazo inmóvil varias semanas hasta que se producía la revascularización y podía seccionar el tejido. Eran frecuentes las amputaciones de la punta nasal en los duelos, pero también como castigo para el delincuente, por lo que el paciente trataba de disimular el estigma que le marcaba. A finales del XIX e inicios del XX se produjeron una serie de importantes avances médicos relacionados con la higiene, la antisepsia, la asepsia, las mejoras de la anestesia y de las técnicas quirúrgicas, el uso de los rayos X o el descubrimiento de aspectos importantes de las enfermedades infecciosas. Todos estos conocimientos, más o menos separados, se conjugaron en el tratamiento de las heridas en la Primera Guerra Mundial. Se considera que la Gran Guerra fue en el frente occidental la primera en la que las heridas causaron más muertes que las enfermedades. Se estima que 60.500 soldados británicos sufrieron heridas en la cabeza, incluida la cara. La principal causa fue la guerra de trincheras. Por primera vez quedaron evidencias gráficas de las lesiones faciales que fueron apartadas a la opinión pública y que son parte de la historia escondida de la Primera Guerra Mundial. En el Reino Unido se produjo una aversión a los desfigurados faciales. A diferencia de los amputados, estos veteranos nunca fueron mostrados oficialmente como héroes. La cara herida no es equivalente al cuerpo herido, considerando que la primera conlleva una pérdida de identidad y humanidad. El objetivo de los cirujanos que los trataron fue lograr una reconstrucción quirúrgica o con prótesis que les devolviera su dignidad y vida social. Una máscara protésica nunca devolverá la expresión facial, pero puede esconder la mutilación y restaurar un semblante de humanidad. Estos heridos fueron retirados del servicio por sus limitaciones, pero fundamentalmente porque se consideró que podían disminuir la moral de la tropa por el miedo a pagar el civil silbato. Paralelamente en Francia, el coronel Yves Picot acuñó el término de gueules cassés, traducido como bocas o caras rotas. Unos 15.000 combatientes franceses pudieron englobarse en este grupo de desfigurados faciales que inicialmente quedaron excluidos de los beneficios para el veterano. Fue el coronel Picot el que encabezó la Unión des Blessés de la Paz de la TED en 1921, asociación que bajo el nombre de gueules cassés aún persiste y que recientemente cumplió su primer centenario. A
Actualmente en el Museo Militar de los Inválidos en París existe una sala dedicada a ellos. Debemos destacar la figura de Sir Harold Gillis, que nació en Nueva Zelanda en 1882, estudió medicina en Cambridge, se especializó como otorrinolaringólogo en 1906 y al comenzar la Primera Guerra Mundial se enroló en el Royal Army Medical Corps. En 1917 se abrió bajo su dirección en Sidcup un hospital especializado en heridas faciales en el que se realizaron unas 11.000 operaciones a unos 5.000 pacientes desde su apertura hasta 1925. Los pacientes eran derivados al nuevo hospital donde pasaban años sometiéndose a operaciones sucesivas. Muchos no querían volver a casa ante el rechazo que esperaban. Dentro de sus pacientes podemos destacar a Walter Yeo, que perdió los párpados en los ataques al barco en el que servía, el Warspite, en 1916. Fue intervenido por Gillis un año después y su proceso de recuperación se encuentra expuesto en el Royal Albert Memorial Museum de Londres como muestra de los esfuerzos realizados para reparar la vida de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Gillis describió en 1932 colgajos pediculados como alternativa a los colgajos tubulares, lo que disminuía la necesidad de segundas y terceras intervenciones en el mismo paciente. Hoy es considerado uno de los padres, para muchos el principal, de la cirugía reconstructiva facial moderna. Entre sus frases más conocidas destacan que la cirugía reconstructiva es un intento de devolver al paciente a la normalidad, la cirugía estética un intento de mejorar la normalidad, y que la gran desgracia del cirujano reconstructor es que al quitar una cicatriz va siempre a dejar otra. Paralelamente, en abril de 1915, un grupo de miembros del Chelsea Arts Club se unieron al tercer Hospital General de Londres. Uno de ellos, Francis Wood, fue puesto al frente del Departamento de Férulas y Máscaras con el objetivo de hacer máscaras para soldados severamente desfigurados. En el departamento se incluyeron 3 escultores y un moldeador de yeso. En aquellos momentos, y en algunos casos en la actualidad, las máscaras conseguían una reconstrucción mucho más realista que cualquier cirugía. Wood explicaba que su trabajo empezaba cuando acababa el del cirujano. Cuando éste había restaurado en lo posible la funcionalidad, él ponía a trabajar todas sus habilidades como escultor para lograr una cara humana lo más parecida a la previa. El principal discípulo de Gillis fue Sir Archibald McKindon. Fue la primera autoridad en el tratamiento de quemaduras de pilotos en el Hospital de la RAF en East Grinstead. Formó con sus pacientes el Guinea Pig Club, que fue una asociación social y de apoyo para pilotos aliados heridos de la Segunda Guerra Mundial y que se mantuvo activa hasta 2007. Su nombre hace referencia a los cerdos de Guinea, que son animales de experimentación, y a que los soldados se sentían como tales ante los novedosos tratamientos de McKindon. Es el único civil enterrado en St. Clement Danes, la iglesia de la Royal Air Force en Londres. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, la reconstrucción facial ha recorrido un largo camino en estos 100 años. En los últimos 50 años del siglo XX se comienzan a describir los colgajos axiales, que son irrigados por un eje vascular conocido. Ello va a permitir aportar mayores volúmenes de tejido a mayor distancia y con un pedículo más estrecho. A finales de los 70, Arillán describe el colgajo miocutáneo de pectoral mayor, que sigue siendo utilizado en nuestros días y se basa en la arteria acrometrográfica. Ello va a permitir aportar mayores volúmenes de tejido a mayor distancia. Existen otros muchos colgajos pediculados, pero el gran cambio vino de la mano de la microcirugía vascular. Sus orígenes se remontan a inicios del siglo XX, cuando Alexis Carrel diseña su técnica de triangulación, que hoy sigue vigente. Cuando el 25 de junio de 1824 el presidente de la República Francesa, Sadi Carnot, sufrió un atentado que le provocó una sección de la vena porta, los cirujanos procedieron a su ligadura como única opción de tratamiento en esos días. Carrel pensó que si hubieran podido reparar las paredes de la vena, podría haber sobrevivido. Diseñó agujas y suturas específicas y pidió a Madame Lerodin, que era una famosa bordadora, que le ayudara a mejorar sus técnicas de sutura. Por sus trabajos recibió el Premio Nobel de Medicina en 1912. Casi 50 años después, en 1958, se realizó el primer reimplante con éxito por Onji Itamai, y estas fueron las bases de los trasplantes y de los colgajos microquirúrgicos. La conjunción de estos conocimientos con el diseño de sistemas de magnificación con microscopio, de suturas invisibles al ojo humano y de instrumental específico abrieron la gran revolución a la reconstrucción de cabeza y cuello. Un colgajo libre microvascularizado es un colgajo axial, es decir, con un eje vascular definido, en el que seccionamos dicho eje y en el que con técnicas de microcirugía vamos a suturar las paredes de su arteria y vena a los vasos térmicos faciales para mantener su circulación. Es un autotrasplante de dicho colgajo a distancia. Esto permite utilizar tejidos de zonas muy distantes que nunca podrían alcanzar la cara si tuviéramos que mantener su pedículo intacto. El mayor avance se produce en 1981,
cuando Yang publica el colgajo libre antebraquial, conocido en Occidente como colgajo chino, y que se basa en el eje vascular radial. Habitualmente es faciocutáneo, pero puede incorporar músculo y hueso, y es tremendamente versátil. Es probablemente el colgajo libre que ha sido utilizado en más situaciones reconstructivas. Junto a este, el gran protagonista de la reconstrucción ósea facial ha sido el colgajo libre de peroné. Por su cara interna discurren la arteria y venas peroneas. En 1981, David Hidalgo, cirujano del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, describe su uso para reconstrucción mandibular. Para ello hay que realizar osteotomías controladas manteniendo su pedículo vascular sin daño para convertir un hueso largo en uno curvado como la mandíbula. Hoy es la principal opción para reconstrucción de la misma y la única posible en defectos mayores a 15 centímetros. Puede incorporar piel o músculo y se ha utilizado en reconstrucción facial en todos sus tercios. Otros muchos colgajos han sido descritos con mayor o menor difusión e interés, y los que incluyen hueso pueden incorporar implantes dentales para recuperar la función masticatoria. Decía Lessing Carrel que el primer deber de la sociedad es dar a cada uno de sus miembros la posibilidad de cumplir con su destino. La reconstrucción de pacientes con desfiguración facial severa representa el mayor reto para el cirujano reconstructor. Los amplios colgajos libres microvascularizados permiten la cobertura de los defectos, pero en casos muy complejos fallan en la restauración de la estética y la función. Son un mero parche. Los defectos más complejos son los completos de los labios o de los párpados. Ninguna de las opciones mostradas hasta aquí logran reemplazar las características funcionales y estéticas únicas de estas unidades. Todo esto encaminó a pensar en la posibilidad de trasplantar desde un donante muerto las unidades estético-funcionales necesarias para reconstruir el defecto. El trasplante de mano fue el paso previo. En 1998 se realizó el primer allotrasplante de tejido compuesto realizado con éxito y será crítico a la hora de plantear realizar un trasplante de cara. ¿Qué es un allotrasplante de tejido compuesto, un ATC? A diferencia de otros órganos, el trasplante de mano o el de cara incluye piel, tejido celular subcutáneo, músculo, vasos sanguíneos y tejido linfático, nervios y pueden añadir con frecuencia hueso y mucosa oral. El trasplante de cualquier tejido estimula una respuesta inflamatoria contra los tejidos del donante. La magnitud del rechazo depende de varios factores, pero fundamentalmente del tipo de tejido trasplantado. La piel, componente principal de los trasplantes faciales, es uno de los tejidos más inmunogénicos. Y esto aumenta exponencialmente cuando se incorporan mucosas como es habitual en la cara. Esto hace que el control del rechazo haya sido aún más complejo. Todos los pacientes deberán recibir tratamiento inmunosupresor de por vida, con los efectos secundarios que conllevan. Estos se dividen en tres grandes grupos: infecciones oportunistas, enfermedades metabólicas y tumores malignos. Es una evidencia que la esperanza de vida de los pacientes trasplantados es menor a la de la población general. El 27 de noviembre de 2005, hace solo 17 años, se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Amiens, en Francia, el primer trasplante facial por un equipo liderado por el jefe del Departamento de Cirugía Maxilofacial, el Dr. Bernard de Rochelle. La paciente era una mujer de 38 años que tenía amputada la parte distal de la nariz, los labios superior e inferior, toda la barbilla y partes adyacentes de ambas mejillas. Las heridas habían sido producidas por mordeduras de su perro y afectaban todos los tejidos blandos hasta el hueso. Los cirujanos pensaban que cualquier plan convencional de reconstrucción implicaría al menos 4 o 5 intervenciones para restaurar las 4 unidades estéticas faciales afectadas, y que pese a ello los resultados serían pobres. Ello les hizo pensar en el allotrasplante como mejor opción para la paciente. La donante era una mujer de 46 años en muerte cerebral. La familia consintió específicamente en la donación de parte de la cara. El allotrasplante fue pediculado a los vasos faciales derecho e izquierdo y se diseñó usando una plantilla. La disección profunda se hizo en la superficie de la fascia del macetero y en la grasa de la mejilla, y se prosiguió medialmente en plano subperióptico para incluir piel, tejido celular subcutáneo, todos los músculos faciales periorales, manteniendo su inervación motora e incluyendo mucosa oral y nasal. También incluía cartílagos nasales con parte del tabique y la inervación sensitiva bilateral. Se eliminaron cicatrices y se identificó cada estructura anatómica que tuviera que ser unida individualmente a la trasplante. Los vasos receptores fueron los faciales bilateralmente, realizando anastomosis terminales, apreciando una rápida revascularización del tejido al desclampar los vasos derechos. Pese a ello, se realizaron también anastomosis a los izquierdos. Además de unir individualmente los músculos de la mímica, se realizaron microsuturas nerviosas, sensitivas y motoras.
A los 20 días apareció el primer episodio de rechazo agudo, pero el aumento de la inmunosupresión produjo una rápida mejoría. La paciente fue capaz de comer y beber casi normalmente al final de la primera semana. La recuperación sensitiva fue buena, alcanzando las zonas más distales a las 14. Los primeros movimientos del labio superior aparecieron a las 12. Psicológicamente el trasplante fue bien tolerado y la paciente lo integró rápidamente en su nueva imagen corporal. 3 meses después de la intervención, Isabel Dinois se presentó ante el mundo junto al equipo médico, habiendo recuperado su cara en una única intervención. El 26 de enero de 2010, un equipo conjunto de los servicios de cirugía oral y maxilofacial y de cirugía plástica del Hospital Universitario Virgen del Rocío realizó el segundo trasplante de cara en España y el 10º del mundo. Se trasplantaron los 2 tercios inferiores faciales a Rafael para reconstruir un defecto producido por la extirpación radical de neurofibromas plexiformes bilaterales. Rafael tenía 35 años. Previamente había sido intervenido en 17 ocasiones. El donante era un varón de 18 años en muerte cerebral. La donación incluyó también corazón y pulmones, hígado, riñones e intestino. La disección del trasplante requirió 4 horas y 15 minutos. La intervención global, casi 40 horas. El principal problema fue la gran pérdida de sangre que precisó la transfusión de 24 unidades de hematía, 1.500 centímetros cúbicos de plasma fresco, un pool de plaquetas y 7 gramos de fibrinógeno. Una vez posicionado el área del trasplante, se realizaron las anastomosis quirúrgicas vasculares y nerviosas, tanto motoras como sensitivas, y se realizó la osteosíntesis del tractor. La pieza quirúrgica resecada medía 27 por 16 centímetros y pesó 940 gramos. Para la planificación preoperatoria se utilizó un software propio, conocido entonces como VISPA. En los 13 años que han pasado, Rafael ha presentado varios episodios de rechazo agudo que han sido controlados médicamente. No ha experimentado evidencias de rechazo crónico. En nuestra opinión, pese a que algunos factores podrían haber sido optimizados por la visión actual, el trasplante fue un éxito técnico y el paciente lo considera de la misma manera subjetivamente. Su integración social ha aumentado y su mejoría funcional ha contribuido a ello. El trasplante facial ha evolucionado significativamente desde 2005 con importantes avances a todos los niveles. El grupo de Eduardo Rodríguez de la Universidad de Nueva York publicaba en 2021 una actualización que recogía 48 casos publicados en el mundo en esos poco más de 15 años, pudiendo extraer conclusiones actuales. Uno de los problemas que persiste es la escasez de donantes. Aunque el 40% de los pacientes en muerte cerebral podrían ser donantes potenciales, el tiempo de espera es muy elevado. Ello se debe a las dificultades para la aceptación facial y a que esta donación no se incluye en la donación multiorgánica a efectos de que el consentimiento debe ser expreso. Hasta la fecha se han realizado 2 retrasplantes, lo que lleva a que se han realizado 48 sobre 46 pacientes. Se han realizado trasplantes parciales y completos, trasplantes inmediatos sin reconstrucción, retrasplante y trasplante combinado de cara y mano. La principal causa han sido heridas por arma de fuego seguido de quemaduras. Más del 80% de los pacientes siguen vivos. Isabel Dinois, la primera trasplantada, falleció en abril de 2016 por un tumor maligno relacionado con su inmunosupresión. Habían pasado poco más de 10 años. El uso de sistemas computerizados para desarrollar planes quirúrgicos y guías mediante CAD/CAM han revolucionado la reconstrucción facial, optimizando los resultados funcionales y estéticos. Al menos 8 equipos de trasplante facial hemos usado estos sistemas en el plan quirúrgico. La inmunosupresión de por vida, la vigilancia de la leucemia y el manejo del rechazo condicionan la supervivencia de los trasplantes. Se han comunicado 6 casos de rechazo crónico y prácticamente todos han tenido al menos un episodio de rechazo agudo. En el rechazo agudo suelen utilizarse corticoides, habitualmente con buena respuesta. Las tasas de rechazo crónico son bajas. Se manifiesta por cambios fibróticos, telangiectasias, discromías o necrosis franca. En estos casos se han utilizado colgajos libres autólogos o retrasplantes. La calidad de vida constituye la medida final del éxito del trasplante. Actualmente no hay modelos de calidad de vida totalmente validados, pero se han encontrado mejorías subjetivas en la inmensa mayoría de los casos. Desde que se comenzó a pensar con realismo en llevar a cabo un trasplante facial, se produjo un intenso debate ético. Inicialmente vino marcado por el sensacionalismo y la influencia del cine, donde el procedimiento se realizaba por motivos cosméticos o de ocultación de identidad. Sin embargo, se tuvo poco en cuenta el sufrimiento de los pacientes con severa deformidad facial, que, como hemos ido viendo a lo largo de estos años, han estado dispuestos a someterse a procedimientos experimentales para mejorar su calidad de vida. Desde el primer momento, uno de los puntos críticos
fue el de la transferencia de la identidad personal. Este fue uno de los argumentos por los que en 2004 el Comité Nacional de Ética de Francia se posicionó en contra de los trasplantes totales e inicialmente autorizó uno parcial. El trasplante de la envoltura de piel no implica transferir la identidad del donante. La nueva cara acaba siendo una mezcla de las características esqueléticas del receptor y las características aportadas por el alógeno. Incluso en los casos de trasplantes totales no se ha producido una transferencia de identidad de donante a receptor. Isabel Dinois presentaba rasgos depresivos. El trasplante le generó un empoderamiento muy particular. Decía: cuando me siento triste o deprimida, me miro al espejo y pienso en ella. Y me digo a mí misma que no debo rendir. Ella me da esperanza. Esa intromisión del ajeno, como era vista por los detractores del trasplante, había fortalecido el sentido de su vida que en épocas anteriores parecía haber perdido. El Comité de Ética Nacional francés señaló que la cara no es una máscara estética, es un órgano de expresividad que nos comunica o transmite nuestra afectividad a los otros. La comunicación cara a cara sigue siendo el paradigma de la comunicación. Debido a esto, la cara tiene importancia simbólica, social y psicológica. Los pacientes con desfiguración severa tienen una vida social extremadamente compleja, si no imposible. Sufren en un mundo intolerante e insensible, y su objetivo es recuperar una apariencia normal dentro del rango de la normalidad. Buscan una cara que no produzca rechazo o repulsión. Mejorar a sus pacientes es una obligación de la ética médica. Los riesgos asociados del trasplante facial son comparables a los de los órganos sólidos, con la ventaja de que en caso de rechazo existen posibilidades de nuevo tratamiento sin que el fracaso comprometa la vida, como ocurre con el corazón o el hígado. Se ha argumentado que los riesgos son muy importantes para un paciente cuya patología de base, la desfiguración, no compromete su vida, pero el paciente renal puede vivir con hemodiálisis y sin embargo no se cuestionan dichos trasplantes. En nuestra opinión, el punto clave favorable se encuentra precisamente en la ética, una vez comprobado que técnicamente es una realidad. En el 2003, el Royal College of Surgeons of England publicó un artículo de consenso que concluía que la autonomía del paciente no puede estar por encima de su protección y por ello se mostraba contrario al procedimiento con una visión tremendamente paternalista. Contra ellos se manifestaba James Partridge, fundador y presidente de Changing Faces, Asociación Británica contra la Discriminación Facial. Él definía su cara textualmente como una colcha de retazos de cicatrices, después de múltiples intervenciones, tras sufrir quemaduras en el 40% de su cara. Aunque en los primeros casos lo que se ha prodigado es una sobreexposición mediática de los trasplantados, para nosotros el verdadero objetivo es devolver a los pacientes el derecho al anonimato social. El derecho a desenvolverse en cualquier ambiente con una restauración funcional y estética sin ser el centro de las miradas. La posibilidad de acudir entre el público a un acto como este y no ser el centro de atención. A poder pasar desapercibido de nuevo. A poder recuperar una vida normal, ya que muchas veces una vida normal no es una auténtica vida. El cirujano no es un artesano que trabaja manualmente para reparar una pieza dañada, sino que es un médico en su más amplio y profundo sentido que debe tener una visión completa del individuo para intentar recomponer su cuerpo y su alma. No tiene sentido aportar años de vida si no somos capaces de aportar vida a esos años. He dicho. Fundada en Sevilla en el año 1693, cuya tradición mantiene la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, os impongo esta medalla. Os hago entrega del documento acreditativo del honor que os hemos otorgado. No.
Señor presidente, la venia, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos de número, señores académicos correspondientes, familia del doctor García Perla, señoras y señores. El doctor Alberto García Perla García inicia su discurso de ingreso dando gracias a los señores académicos de la sección tercera, la de cirugía y especialidades quirúrgicas, que es donde está ubicada la plaza de cirugía oral y maxilofacial, y que es a la que ocupa. En los agradecimientos se refiere de modo especial a los tres académicos del número que lo presentan. A don Manuel López López, que nos dejó a principios de diciembre y al que visitó en más de una ocasión cuando ya sus limitaciones físicas le impedían asistir a los actos celebrados en nuestra academia. Me consta, por vivirlo en primera persona, las atenciones que le dispensó al ilustrísimo señor don Manuel López López en el último trayecto de su vida terrenal. A don Carlos Infante Alcón, que siendo presidente de la fundación de la Real Academia confió en él y lo propuso, siendo académico correspondiente, como secretario de la misma. Desde entonces, y muy especialmente ahora como presidente de la Academia, ha recibido su apoyo constante. Conmigo tiene palabras entrañables, que agradezco de todo corazón, pero que no son necesarias. Defendí la creación de 2 plazas en la sección tercera, cirugía y especialidades quirúrgicas, pensando en los académicos correspondientes que llevaban bastante tiempo en el banquillo y que reunían sobradamente algunas de las cualidades que a mi entender debe reunir un aspirante a esta tan noble institución: profesionalidad, prestigio, responsabilidad, inquietud científica, estar en activo profesionalmente, querer y defender a la academia y algo que considero importante: ser buena persona. Ambos candidatos cumplen probadamente estos criterios. Es verdad, como comenta el doctor García Perla, que la defensa en la sección y en el último pleno que presidí la hice con ardor y vehemencia. Así soy, y muy especialmente cuando pienso que la razón me asiste y no otros sentimientos e intereses espurios. Por eso, y a modo de reflexión, pues no puede ser, porque no me atrevería a elevarlo hasta un nivel de consejo, refiero la anécdota de Romanone, que no es de mi agrado, y mucho menos emplearla como justificación en determinadas circunstancias que no debían o no debieron ser deseadas. Paso de forma breve a comentarla ante este selecto auditorio, que puede que alguien no la conozca. Cuenta la leyenda que siendo don Álvaro Figueroa y Torres, más conocido como conde Romanone, presidente del Consejo de Ministros de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, quiso ser nombrado académico de la Real Academia Española. Le indicaron que tenía que ganarse el voto de los académicos uno a uno, y la tradición dictaba que tenía que realizarla en una visita de cortesía a todos ellos. Cumplió con la norma y visitó a cada uno de ellos en su casa, manifestándole todo que lo votarían a él. Su ingreso en la Real Academia de la Lengua se decidió una tarde en la que él estaba en el pleno del Congreso, como diputado de la oposición, pues su gobierno había caído. Al terminar la votación en la Real Academia de la Lengua, se le acercó su secretario y dicen que tuvieron la siguiente conversación. ¿Qué ha pasado?, le preguntó el conde. Excelencia, traigo malas noticias. No hemos salido. ¿Cómo es posible?, preguntó perplejo. Pero se tenía garantizada la elección. ¿Cuántos votos he tenido? Ninguno, excelencia, contesta el secretario. ¡Qué tropa, joder, qué tropa!, exclamó el conde de Romano. A esta anécdota, que podría servir mejor para una coplilla de los carnavales de Cádiz, que estamos en tiempo, nos referimos en los corrillos académicos cuando hacemos alguna tractada en nuestra real institución. El doctor García Perla hace referencia a otros académicos numerarios por su confianza y amistad, como el ilustrísimo señor don Juan Bautista Alcañizón, don Joaquín Núñez Fuster y don Juan Sabatería,
que ha sido este último un auténtico padrino y a los que demuestra su gratitud. De don Ignacio Gómez de Terrero destaca, desprendiendo una gran afectividad en sus palabras, sus orientaciones y conversaciones. El doctor García Perla ha dejado su firma en este discurso de ingreso para reconocer el valor de sus padres y la importancia que han tenido en su formación y en su vida. Leyéndolo, me he acordado de algunos anónimos que condensan en unas cuantas líneas lo que muchos pensamos y sentimos, lo que piensa y siente Alberto, frente a quienes nos han dado la vida y nos han dejado las mejores enseñanzas. Quien ama a sus padres encontrará amor en sus hijos. Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo, y un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro y un padre son ambas cosas. En esta línea y con esta conducta se ha mostrado siempre el doctor García Perla con sus padres. A Macarena, su mujer, compañera profesional, verdadero motor de su vida, el mayor regalo que Dios le ha dado y madre de sus dos hijos, que son su alegría en los días sombríos, sentimientos todos ellos que nunca quisiera perder. Termina los agradecimientos haciendo referencia a sus compañeros de profesión con los que comparte muchas horas cada día. La decisión para la elección del tema de este discurso de ingreso titulado El rostro desfigurado, aspectos físicos y psicológicos, evolución histórica y trasplante facial, ha sido una labor compleja, comenta el doctor García Perla. Escuchó la sugerencia de algunos ilustres académicos presentes en el acto que le aconsejaron que, siendo esta una plaza de nueva creación, debería optar por un tema de carácter global. Por ello pensó en hacer un recorrido por la historia de la cirugía oral y maxilofacial, su especialidad, que para muchos es poco conocida e incluso confusa. Ello cristalizó con el abordaje de lo que representa la cara, tanto en los aspectos anatómicos y funcionales como en los psicológicos, éticos y morales, pasando por cómo a lo largo de los siglos se ha intentado devolver la cara desfigurada a la normalidad, restaurando para ello dicho aspecto. El rostro, como refiere el doctor García Perla, es una señal constante del cuerpo y de la persona, hasta el punto de que cualquier representación legal, artística o religiosa de un humano resalta esta parte antes que cualquier otra. Se habla de algo sin rostro para referir a algo inhumano, y su encubrimiento parcial o total es la reacción de quien desea ocultar quién es. Reza un dicho anónimo: un rostro sin arrugas es como un papel en blanco, en el que no se ha escrito nada todavía. En la actualidad comprobamos el esmero común de eliminar por todos los medios las líneas de expresión, las arrugas. En cambio, y tan a contramano, Anna Magnani, diva del cine italiano de hace unas décadas, dijo a su maquilladora antes de rodar una escena: no me ocultes ninguna de mis arrugas, que me han costado mucho. El doctor García Perla refiere que desde el tiempo remoto, en la realización de actos rituales, festivos y teatrales, se ha recurrido a la máscara con el propósito de adoptar el papel de otra persona o ocultar la identidad del participante, tanto en el sentido del camuflaje como en el de tomar su atributo deseado. En las coplas que escribió don Jorge Manrique a la muerte de su padre, el maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, podemos leer: si en el lamento de que todo pasa y perece sin remedio. En el verso se acepta con sabiduría la inexorable marcha de la existencia frente al afán del dominio de la naturaleza y del poder técnico propios de la modernidad, y que ha traído a nuestro tiempo el ansia de simular la certeza de morir bajo las falsas de un incesante comienzo, celebrado en el mismo instante de adquirir y estrenar. El nacer de nuevo sucede en la actualización periódica de las marcas y los empaques, en los cambiantes look de la mercancía que contagia a los humanos, a sus amores y a sus creencias. En el frenético trasiego urbano, el consumidor contrae la rapidez de lo que pasa por sus manos. Entonces, nada más lógico que preocuparse por la actitud de su figura, de su físico, de su rostro,
para competir en el agitado mercado de la sociedad y el trabajo. De ahí la obsesión, dice Zygmunt Bauman, por invalidar el pasado y amontonar varias vidas en una sola estancia o permanencia, durante un cierto tiempo en la Tierra, abominablemente corta, que algunos comparan con el periodo de tiempo que está un modelo ante un artista. Según Bauman, con la llegada de la modernidad todo se individualizó. Ser moderno significó estar eternamente un paso por delante de uno mismo. Es decir, debemos transformarnos en lo que cada uno no es. Un dejar de tener una figura, un físico, un rostro para tener otra. Es el devenir de una fisonomía que ha dejado de ser sólida para ser líquida. Es el devenir de un rostro que de alguna manera queremos cambiar. Es sustituir lo sólido, lo antiguo y vetusto por lo líquido, lo moderno, lo maleable. Es la modernidad líquida de la que habla Bauman. Lo sólido conserva su forma y persiste en el tiempo, por tanto dura. En cambio, lo líquido es informe y se transforma constantemente, por tanto fluye. Como decía un filósofo, escritor y novelista, el existencialista Jean-Paul Sartre, no basta con nacer burgués, hay que vivir la vida como burgués. La eminencia del rostro, como imagen del yo, es una presa apetecible para esta fiebre planetaria que todo lo cotiza y todo lo pone en vitrina. La faz ligada a unos rasgos largamente afirmados y pronunciados se puede convertir en un obstáculo y un motivo de vergüenza. Si antes complacía la duración de los artefactos, ahora humilla no haberlo reemplazado en un lapso de tiempo cada vez más breve. Obsoleto, como los bienes de consumo, el rostro sigue a ser intervenido y renovado de forma periódica, y ello puede conllevar una disociación entre el cuerpo, el rostro y el yo, que a la larga puede infundir insatisfacción y culpa. El doctor García Perla nos ha ofrecido una conferencia magistral, con mayúsculas, una disertación dada por una persona conocida en la sociedad sevillana e importante en el mundo médico. El contenido de la conferencia es estrictamente brillante, bien estructurado y basado en una investigación profunda y seria del tema a tratar, el rostro desfigurado. En la introducción familiariza al lector con el tema que aborda, le da un contexto y relata de forma exhaustiva y al mismo tiempo amena lo que será expuesto y recogido en la memoria. Hace una descripción basada en su investigación científica y en su experiencia clínica de la cara, de la expresividad de esta, de la belleza y de la visión holística, de la desfiguración facial y de su tratamiento quirúrgico para concluir con el trasplante facial. El trasplante facial multidisciplinar, donde han intervenido diferentes especialistas y en el que por parte de la cirugía oral y maxilofacial hay que destacar la participación del doctor García Perla, avalada por su gran experiencia en microcirugía. Este proyecto pionero a nivel nacional e internacional se llevó a cabo gracias a la visión poliédrica y al mismo tiempo transversal de lo que debe ser un equipo quirúrgico en el que intervienen varias especialidades. El profesor doctor José Luis Gutiérrez, como gerente del Servicio de Salud, facilitó que la idea llegara a buen término. Podemos afirmar que la cirugía oral y maxilofacial es la principal especialidad para el tratamiento de las deformidades y las patologías de la cara y los maxilares. Los profesionales modernos de esta cirugía han ampliado aún más el alcance de la especialidad para incluir todos los procesos que van desde la dura madre hasta la prenda. Casi todos los cirujanos experimentados en esta cirugía están de acuerdo de que muchos de los procedimientos que se realizan hoy en día no estaban disponibles o ni siquiera eran posibles durante su tiempo de formación. Con avances paralelos en tecnología e ingeniería, la cirugía oral y maxilofacial puede aplicar estos principios y herramientas externas a su práctica diaria y obtener mejores resultados para los pacientes. Este espíritu de innovación es y seguirá siendo integral para el crecimiento de la especialidad. En
En este sentido, quiero recordar en este acto académico las discusiones, en el sentido, por supuesto, anglosajón, que mantuve con el ilustrísimo señor profesor doctor don Manuel López López en relación con la normativa del Ministerio de Educación o de universidades referente a la estomatología, la odontología y la cirugía oral y maxilofacial, y a la limitación que alguna de estas especialidades tenía a la hora de optar a una plaza de académico de número de esta real institución. Tengo que confesar que en aquellas circunstancias, siendo director del Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla, me documenté en toda la normativa existente relacionada con el tema, llegando hasta la vigente en la época de Franco. Don Manuel, a pesar de sus peculiaridades, era una gran persona. Recientemente, con motivo de su funeral, tuve la ocasión de comentarlo con el señor presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla hace unos días, el doctor don Luis Cáceres Márquez, que hoy está aquí con nosotros. Durante mi año como presidente de esta gran institución y como director del Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla, he tenido la oportunidad de tener una relación muy entrañable con el doctor Alberto García Perla. A través de los datos que obran en el Departamento de Cirugía y de la actividad dirige nuestro común amigo, el profesor doctor don Francisco Esteban Ortega, exponemos su trayectoria curricular. El doctor Alberto García Perla es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla desde 1996. Médico especialista en cirugía oral y maxilofacial con la vía de médico interno y residente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla desde el 2002. Durante su periodo formativo realizó estancia en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y en el Canton Hospital de Basilea, Suiza, uno de los 5 hospitales universitarios más importantes de Suiza y referente en determinadas especialidades como la oncología radioterápica y la cirugía oral y maxilofacial, entre otras. García Perla es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude, por unanimidad. Máster en Cirugía Bucal por la Universidad de Sevilla. Inicia su labor como facultativa especialista de área en el Servicio de Cirugía de Maxilofacial, una vez terminada su residencia, hasta la actualidad. Servicio que fundó en 1970 y que ocupó su jefatura hasta su jubilación en 2002 el profesor doctor Álvaro García Perla primero y posteriormente el profesor doctor José Luis Gutiérrez Pérez, presente en este acto académico. Gracias, doctor Gutiérrez, por acompañarnos en este acontecimiento institucional. Me voy a detener brevemente refiriéndome al profesor Álvaro García Perla, nacido en Algeciras, como ha sido comentado, el 20 de noviembre de 1937 y criado en Tetuán durante la época del protectorado español. Profesor titular de Cirugía de la Universidad de Sevilla y jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío, como ya he comentado. Al doctor García Perla lo conocí en el Departamento de Cirugía al llegar como catedrático a la Universidad de Sevilla procedente de la Universidad de Cádiz. Siempre me pareció un hombre serio, trabajador, educado, respetuoso, coherente y consecuente en su actividad docente, discreto y comunicativo con aquellas personas que por los motivos que fuesen establecía un diálogo, una conversación. Lo veía poco porque trabajábamos en un hospital universitario distinto, pero cuando coincidíamos nuestra relación fue cordial, agradable e enriquecedora. A modo de anécdota, recuerdo que era un fumador empedernido, de tabaco negro, al igual que los famosos actores Paul Newman o Humphrey Bogart. Me consta que uno de los aspectos más destacados del doctor García Perla fue el amor con mayúscula a Manuela, su mujer. Hoy es un día grande para el doctor Álvaro García Perla y su mujer, que a pesar de no estar entre nosotros, no tengo duda alguna que desde otro sitio, desde otro lugar, lo estarán disfrutando. El doctor Alberto García Perla, durante todos estos años, ha sido tutor de docencia para los médicos internos residentes, el coordinador de la Unidad de Cirugía Maxilofacial Infantil. En su experiencia asistencial y de investigación clínica, destaca haber sido uno de los profesionales que participó en el equipo que efectuó el primer trasplante facial de Andalucía, segundo de España y noveno del mundo. Desde 2008 es profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. Está acreditado por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, como profesor contratado doctor,
y como profesor titular de universidad privada. Es profesor invitado de un número importante de universidades nacionales e internacionales, entre las que destacan las universidades americanas de Florida, en Jacksonville y de Vanderbilt en Nesbitt, y en la Milano Bicocca de Milán, Italia. Es autor de más de 70 artículos científicos, publicados en revistas nacionales e internacionales de alto índice de impacto, de más de 30 capítulos de libros y de más de 150 comunicaciones científicas en congresos nacionales e internacionales. Perdón. En relación con este área de investigación, ha impartido numerosas conferencias y ponencias nacionales e internacionales y ha dirigido varias tesis doctorales. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla y desarrolla la labor de secretario de su fundación. Es miembro de distintas sociedades científicas, destacando la Asociación Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial, donde fue vocal del Comité de Educación por Europa. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y Cabeza y Cuello. En la actualidad, el doctor Alberto García Perla es presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial, designación que ha tenido lugar en la asamblea celebrada en el seno del 16 Congreso celebrado en marzo pasado en esta ciudad de Sevilla. Para terminar, considero interesante destacar una faceta desconocida del doctor García Perla, la taurina. No voy a entrar en ese debate actual sobre las corridas de toros. Las corridas de toros son consideradas por parte de la mayor parte de la sociedad como una tradición. Existen en nuestro país desde el siglo XII, aunque Carlos III, durante su mandato, quisiera abolirlas, pero sin éxito alguno. Sin lugar a dudas, la relación del doctor García Perla con la tauromaquia se refuerza y consolida a través del gran maestro jerezano Juan José Padilla Bernal, conocido como el Ciclón de Jerez, aquí presente. En titulares de prensa, como los que lo recojo, pudimos leer: cogida de Juan José Padilla durante la fiesta del Pilar de 2011 en la Plaza de Toros de Zaragoza, donde perdió el ojo izquierdo y sufrió una lesión de la mandíbula de importante gravedad, refería la prensa del momento. El torero ha sido operado en Sevilla para recuperar la posición de la boca, que había quedado torcida tras la terrible cogida que sufrió y que casi le cuesta la vida. Juan José Padilla operado con éxito de su mandíbula. El diestro jerezano da gracias a todo el equipo médico del Hospital Virgen del Rocío y muy especialmente al doctor García Perla por darle la oportunidad de tener una vida normal y la esperanza de volver a la rueda. Esta relación entre el doctor García Perla y el maestro Juan José Padilla queda recogida en la obra del urodense Pedro Laín Entralto, titulada La relación médico-enfermo, publicada en 1964, y en la que nos ofrece un profundo estudio antropológico del encuentro terapéutico, fundamentando el ejercicio de la ciencia médica como base del ideal de relación médico-paciente en la cultura occidental y dentro de las tradiciones clásicas y cristianas. Para el filósofo y médico español, la amistad es un modo de relación interhumana caracterizada por tres aspectos: la beneficencia, la confianza y al mismo tiempo la confidencia y la convivencia, para que ésta contribuya a alcanzar los fines que se proponen, la salud del paciente. Laín, psiquiatra en origen, destaca la relación entre la amistad médica y la trascendencia de esta en la vida cotidiana, la vida que ha seguido manteniendo Alberto y Juan José. Para terminar, felicitar de nuevo al ya ilustrísimo señor doctor don Alberto García Perla García, a Macarena, su regalo del cielo como él la define, a sus hijos Alberto y Macarena, para esta real institución, fundada en 1693, que hace de ella la academia más antigua del mundo. Es un verdadero orgullo contar y recibirlo en esta su casa. Se ha dicho. Muchas gracias.
corresponde la clausura del acto y lo haré comenzando por felicitar al doctor García Perda, que lo ha discutido. El primer fenómeno, a raíz de lo que hemos conocido con el trato diario en la academia, con la coincidencia con la monástica de su padre. Algo que recordará siempre. Pero le felicito de forma muy importante por ser académico. Lo digo esto porque él ha transmitido la satisfacción que le supone el ser y el honor que le es. Pero quiero decirle en nombre de la academia, presidente de la misma, que la academia siente el honor de contar con él entre sus filas, porque a lo largo de los años en que ya está conectado, ha trabajado, estoy convencido de que seguirá trabajando, ayudando a que la academia aumente su propio prestigio y su labor respecto a la sociedad, que es la auténtica labor importante en la que tenemos que centrarnos. Pero le felicito también por su discurso. Ha hecho un discurso brillante, sin duda ninguna. Y yo destacaría dos aspectos en él. Uno, puramente técnico, en el que nadie puede sorprenderse de que una persona con los conocimientos, con la dedicación, el tiempo, el estímulo y la afición, tenía que hacer un discurso brillante, sin duda. Pero sobre todo yo le añadiría algo, porque tiene, en lo que he conocido de él, una gran vocación de médico. Vocación a la medicina y afición a la técnica que practica es un conjunto que no tiene más remedio que dar un buen resultado. Pero su discurso tiene también una parte de filosofía y de humanismo, en la perfección con la que describe el rostro, la capacidad que tiene el rostro de transmitirnos tantísimas cosas, no solamente con los rictus o con las muecas, pero simplemente con la expresión, con la forma de comportarse, con la gesticulación no verbal. Y eso, a lo largo de haberlo leído en su discurso, que tuve la ocasión de tener tiempo atrás, me ha hecho pensar varias cosas. La primera es, ¿qué sería el rostro sin la mirada? Lo vemos muchas veces en los países donde es imposible exhibir el rostro, la mirada transmite una enorme cantidad de información. Creo, estoy convencido que así lo he dicho, que la mirada es la parte más importante. Pero ha hecho una exposición sobre el rostro y él ha repetido lo que a mí me parece importante, pero sencillo de entender. El rostro de un niño es como una página en blanco, no hay duda ninguna, tantas cosas pueden aparecer. Pero ha hecho también una frase que después el profesor Castiñeira ha reiterado, cuando Ana Mañani, al ser maquillada para una actuación, le dijo a su maquilladora, no me quiten las arrugas, que me ha quitado mucho tiempo conseguirlas. Y eso me lleva a mí a considerar, y no es discutir sobre el tema, el por qué un porcentaje importante de la población no está satisfecha con el rostro. ¿Por qué no estamos conformes con lo que la naturaleza nos ha dotado? Y cuando digo eso, me refiero a Michael Harris, como me ha dicho también, es el cuerpo. Tampoco el cuerpo nos satisface muchas veces. Y eso me hace pensar que si consideramos los cuatro tipos de yo, el que soy, el que debo ser, el que creen que soy, el que quisiera ser, da la sensación de que cuando manipulamos el rostro con nuestro cuerpo, estamos tratando de ser el que creen que soy, o el que yo quisiera ser, pero ni el que soy, ni el que debería ser. Pero esas consideraciones me hacen pensar también que estamos consiguiendo, a lo largo de la evolución social, en que el rostro, que seguirá siendo sin duda la parte más importante de nuestro organismo, está dándole un espacio al cuerpo. Vamos viendo cada vez más que el cuerpo lo cuidamos mucho, le cuidamos la estética. Cuando llega el verano, perdemos kilos, vamos al gimnasio, nos depilamos.
empiezo a pensar, y estoy dispuesto a tratar sobre ello, que esta academia debería prestarle una atención importante a ciertos temas. He dicho siempre que de la academia la misión más importante no es analizar el pasado, esa es la historia, pero sí, con los conocimientos que tenemos, con la madurez de las personas que la componen, prevenir qué es lo que pasa en el futuro. Y yo creo que en ese sentido, cuando estamos entrando en la disyuntiva rostro-cuerpo, estamos viendo cómo se va desviando el tema de la identidad transgénero. Yo creo que es tan importante que a la academia, en un momento determinado, lo mismo que a través del aborto, lo mismo que a través de la eutanasia, debe pronunciarse y lo tomaremos como un tema entre nosotros. Solo me queda decir, doctor García Perla, enhorabuena por su nombramiento. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a pertenecer a nuestro claustro. Y enhorabuena a la academia porque contaremos con una ayuda importante a partir de hoy. Y la belleza a la que se ha hecho referencia, yo creo que se va a seguir siendo presente siempre y cuando nos referiramos a la belleza